Bueno, queremos saludar hoy a todos mis hermanos que se encuentran acá presentes, a los hermanos que están allí conectados también. Los saludamos en el amor del Señor y pues les deseamos un bendecido día y que hoy a través de la palabra, hoy seamos llenos de esa palabra que el Señor Jesús habló para que nosotros atesoremos esa palabra. Amén. Entonces vamos a dar inicio a nuestra palabra en el día de hoy y hoy vamos a estar viendo en Mateo capítulo 28 versículo 1 al 10 y vamos a estar hablando acerca del Señor Jesús resucitado. Amén. Esto es un tema que mi esposa hablaba hace 8 días y este es el tema 116 de atesorando las palabras de vida eterna. Todas las palabras que habló el Señor Jesús para fundamentar a la iglesia en ese tiempo, hoy estamos fundamentando a la iglesia con las palabras del Señor Jesús. Pero ni que lo hubiéramos preparado, todo esto coincidió con la Semana Santa después de 116 temas que no sabíamos ni cuándo íbamos a terminar, pero vea, esto es obra del Señor. Dios quería que se hablara en estos días de tiempo de Semana Santa a nivel mundial, pero pues lo más importante es que estamos hablando, tanto hace 8 días, de la muerte del Señor Jesús y hoy vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a dar inicio a la palabra en este día. Mientras tanto, preparen sus Biblias allí en el libro de Mateo 28, versículo 1 al 10. Y mientras tanto me acompañan a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros hoy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús nos presentamos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, delante de ti, reconociendo que tú estás en los cielos y que desde los cielos, Señor, tú contemplas, Señor, lo que nosotros hacemos y hablamos y adoramos a nuestro Dios que está en los cielos, Señor. Permítenos, Señor, en este tiempo de tu palabra, abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestro corazón para recibir esta palabra tan emocionante, esta palabra tan perfecta, Señor, y esta palabra, Señor, que es el fundamento de la iglesia, de la iglesia. Pedimos, Señor, que esa palabra nos confirme nuestra fe, nuestra esperanza en que tenemos un Dios justo en los cielos y resucitado, que Él no está muerto, sino que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Para dar inicio a nuestra enseñanza en esta mañana con nuestra introducción, vayamos a leer el pasaje que nos corresponde en este día. Amén. Entonces vamos a leer este pasaje y dice la palabra del Señor, Mateo 28 del 1 al 10. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos: he aquí ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, qué preciosa palabra que vamos a estar hablando hoy. Espero que el Señor me dé ese viático para poder dar esta palabra. Amén. Entonces, es una palabra donde nos trae esperanza para toda la iglesia. Porque realmente nosotros no tenemos un Dios muerto, sino tenemos un Dios que está vivo en los cielos y que clama e intercede por nosotros. Amén. Entonces, ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros, en el que creemos. Amén. Entonces, para que nosotros podamos hablar acerca de este tema, mi esposa hace 8 días habló de la muerte del Señor Jesús. Fue un tema muy precioso, de dolor, tristeza, todo lo que hizo el Señor Jesús por amor de todos nosotros, cargando el pecado de cada uno de nosotros, porque no era por uno nomás, era por todos nosotros, que éramos pecadores y le habíamos hecho mal al Señor. Nuestro pecado estaba y tenía que Él venir a pagar ese precio de nuestro pecado para darnos libertad, para darnos perdón de pecados, para justificarnos, para darnos redención. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de que después de que Él murió, fue sepultado, pero allí Él resucitó. Hoy estamos celebrando el día de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Entonces, vemos acá en este pasaje que el Señor Jesús, el primer día de la semana, o sea, el día domingo hoy, se está celebrando el día de resurrección. Es el primer día de la semana para nosotros. Dice que Él mandó que de las tinieblas surgiera, os brillara la luz. ¿La luz quién es hoy en día? Cristo Jesús es la luz del mundo. Amén. Entonces Él salió de allí de la tumba para dar luz al mundo. Él resplandeció de en medio de las tinieblas de la sepultura, de la tumba. ¿Para qué? Para traer luz a la humanidad. No se quedó allí, como les digo, Él salió de la tumba y hoy está vivo y resucitado. Y Él es al Dios que nosotros adoramos. Por eso el primer día de la semana, domingo, se convirtió en el motivo de nuestra reunión. Es nuestra reunión principal, el día domingo, el primer día de la semana, donde nos reunimos como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos lavados con su sangre preciosa, con el propósito de rendir adoración y alabanza a nuestro Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús es el motivo de la existencia de la iglesia. ¿Quién lo cree? Amén. Si no hubiera resucitado, no podríamos decir que tenemos un Dios vivo. Pero tenemos un Dios vivo porque Él resucitó. Amén. Entonces es la razón, la razón o el motivo de la existencia de la iglesia. El Señor Jesús en su resurrección es el motivo de nuestra seguridad de salvación. Es el motivo de nuestra seguridad de salvación. Si Él no hubiera resucitado, yo creo que ninguno tendríamos esa seguridad de salvación. Amén. Porque un Dios muerto no va a traer resurrección a otros muertos espirituales que estábamos. La resurrección del Señor Jesucristo es el gozo de la iglesia. ¿Quién se goza en la resurrección del Señor Jesús? Amén. Nosotros como iglesia nos gozamos y sus amigos de Él se gozan en la resurrección del Señor Jesús. Pero es el terror y la confusión de aquellos enemigos, de aquellos que no creen, porque ellos van a decir ¿por qué? ¿Por qué resucitó? Y es el único en el mundo, en el universo que ha resucitado para traernos vida a toda una humanidad. Amén. Siempre debemos recordar que el Señor Jesucristo ya no está en la tumba. Él está ¿qué? Vivo. Él está vivo, Él ya no está en la tumba, Él resucitó. De esta poderosa palabra ha resucitado, podemos depender, depende del cristianismo. Si Él no hubiera resucitado, nosotros tendríamos un Dios ¿qué? Muerto. Todos los demás
Las religiones demás tienen un Dios muerto, que adoran a Dios muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo que vive y reina por la eternidad, de la eternidad hasta la eternidad. Amén. Su origen, esto es depende del cristianismo. Su origen, su existencia, su continuidad y extensión y poder moral hoy en día. El ángel, vemos acá en el pasaje, de acuerdo a lo que el Señor Jesús les dijo a las mujeres, les dijo que no temieran. Dice acá, dice, se las encontró, dice que se las encontró y les dijo, salve, no se preocupen. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. O sea que Él se les presentó a estas mujeres, se les presentó yendo. Aún estando allí en la tumba, les dijo, no se preocupen, vayan allá mis hermanos y den las nuevas de salvación. ¿Ustedes creen que la piedra la quitaron accidentalmente? La piedra fue algo, la quitaron con el propósito de ¿qué? De que se saliera el Señor Jesús de allí de la tumba. No, ¿era para qué? Para mostrar la evidencia, para que todos los testigos, todos aquellos que iban a ir a mirar y se daban cuenta, se iban a dar cuenta que el Señor ya no estaba allí en esa tumba. La piedra fue removida con el propósito para que todo aquel que visitara esa tumba viera que Él ya no estaba allí en esa tumba. Amén. Porque había resucitado. Y como les digo, Él les dio una instrucción a las mujeres, a María Magdalena y a María. Les dio una instrucción, vayan a Galilea. Esa instrucción también ya se la había dado a los discípulos que se verían en Galilea. Donde Él allí, Galilea era el sitio donde Él hizo la mayoría de sus milagros. Vamos a ver acá ahora, ¿por qué escogió el Señor Jesús a Galilea como punto de encuentro con sus discípulos? ¿Por qué? Porque ya perfectamente haber dicho no, pero puede ser Jerusalén, otro lugar, pero no, Él eligió Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué encontró ese punto? Entonces vamos a mirar acá lo primero. Dice en el libro de Mateo, capítulo 26, 32, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso ya les había dicho a quiénes, a los discípulos les había dicho. O sea, Él ya les había dado una instrucción a ellos. ¿Qué nos deja esto ver acá? ¿Por qué escogió a Galilea? Entonces vemos acá que porque los había citado allí para después de su resurrección. O sea, Él les había dicho, vayan a Galilea que allí me verán después de la muerte. O sea, sabiendo que Él iba a resucitar. Porque les dijo que iba a resucitar. Vemos una segunda condición o una segunda punto que Él les dijo por qué lo citó allí. Y la vemos en Juan 7:41. Y dice, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Entonces vemos acá cuál era el motivo. Porque de Galilea venían todos sus discípulos y la familia del Señor Jesús. O sea, era la tierra natal de Él. Amén. De su familia y de los discípulos. Vemos una tercera acá. En 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros que duermen. ¿Qué vemos acá? ¿Por qué lo citó? Porque la Galilea despreciada se convirtió en el punto de partida de la iglesia. ¿Por qué decían que la Galilea despreciada? Porque decían, de Galilea puede venir el Cristo. O sea, lo despreciaban de Galilea. Pero de allá fue donde se convirtió el punto de partida de la iglesia. Amén. Entonces podemos nosotros concluir esta introducción de la siguiente manera. El Señor Jesucristo salió resplandeciendo desde las tinieblas de la tumba y de la muerte. La resurrección del Señor Jesucristo es el gozo de la iglesia y la confusión de los adversarios. Es el gozo de la iglesia. ¿Quién se goza? Amén. Y esa es la confusión de todos aquellos que lo niegan.
que son contrarios a Él. La resurrección del Señor Jesucristo es la que fundamenta nuestra fe y la iglesia verdadera. La resurrección de Cristo Jesús nos fundamenta nuestra fe, ¿sí o no? Amén. Bueno, ahora vamos a ver en esta mañana 5 puntos. Contemplando la evidencia de la tumba vacía y resurrección del Señor Jesucristo. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea que el Señor ya estaba, ¿qué? Muerto. Y lo último que salió de él, ¿qué? Fue sangre y agua. Entonces podemos hablar de que la sangre fue con la que Él nos redimió a nosotros, la que Él nos lavó, nos purificó. Y el agua es la palabra de vida para todos nosotros. Ese es el alimento que nosotros nos sustentamos, o con Él nos sustentamos espiritualmente a través de la palabra de Dios. Amén. El mismo Juan que padeció, el mismo Juan quien presenció desde y que habla este pasaje, da validez de un testigo fiel, verdadero, directo de lo que sucedió allí en ese momento. Y no queda duda alguna de que el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Quién cree que el Señor Jesús murió en la cruz? Él no tuvieron que quebrarle las piernas. Él ya había entregado su espíritu. Por eso ya dijeron vamos a corroborar o a afirmar que él ya estaba muerto. Y le traspasaron, ¿qué? Su costado con una lanza. Esto da, digamos, más credibilidad, porque da más que seguridad de que él ya estaba muerto. Así que nosotros no podemos ponernos a aceptar de pronto esos comentarios que mucha gente hace, porque hay gente que hace comentarios. Dice, no, es que quitaron la piedra, durmieron a los discípulos, les dieron dinero para sacar al Señor Jesús de allí y llevárselo para otro lado. Porque esas son las teorías que hay, la gente habla de eso. Pero nosotros creemos en que el Señor Jesús murió en la cruz, fue sepultado y que resucitó al tercer día de la tumba. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Eso es. Entonces no pongamos atención a todos esos cuentos, porque la gente trata de desvirtuar, trata de poner cuentos, trata de poder traer confusión a la humanidad. Aún a los mismos creyentes a veces los ponen a dudar de que el Señor Jesús no resucitó. Pero yo no creo que con estos testigos directos, con todas estas personas que vieron, vayan a salir con eso. Pero hubo gente que sí empezó a hablar de esa manera. Dice que aún le dieron ¿a qué? Les estaban ofreciendo dinero a los guardas para que dijeran que se lo han llevado, pero no, eso es totalmente falso. Así que no pongamos nosotros atención a esas cosas. Así que nosotros podemos ver acá qué es lo que contemplamos en este pasaje, o en lo que nos acaba de enseñar. El apóstol Juan fue testigo que el Señor Jesús, ya muerto en la cruz, le traspasaron su costado con una lanza, confirmándonos que el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Lo creemos? ¿Que Él murió en la cruz? Y esa es nuestra fe. Él murió, pero está resucitado. Amén. Él está resucitado para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial también. Vemos nuestro segundo punto en esta mañana, contemplando la evidencia de la tumba vacía y resurrección del Señor Jesús. Para eso lo encontramos aquí en el libro de Mateo. Vayamos a Mateo nuevamente, capítulo 28, versículo del 8 al versículo 10. Dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, ¿quiénes salieron del sepulcro? María y ¿quién? María Magdalena y la otra María. Ellas entraron al sepulcro, vieron que la tumba estaba ¿qué? Vacía. Dice,
Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor, pero con gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis discípulos, para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, era el punto de encuentro donde se iban a encontrar allí todos a los que él estaba citando. Iba a ser un lugar donde iba a haber gozo, alegría de ver al Señor Jesús. Pero ellas fueron las primeras afortunadas. Ellas fueron las que iban caminando y iban con gozo a dar las nuevas allí de la resurrección del Señor Jesús a sus compañeros, a los discípulos. Pero ellas fueron privilegiadas porque tuvieron el primer encuentro con el Señor allí. Él se les aparece y les dice: ¡salve! Y ella dice que se acercaron y lo abrazaron, le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces vemos acá que el Señor Jesús se le presenta ¿a quién? A María Magdalena. ¿Y a quién? Y a la otra María. Aquí podemos ver que nuestros ojos espirituales contemplan la evidencia de la aparición del Señor Jesús resucitado a estas dos mujeres. A estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo. Esta aparición del Señor Jesús, que le sale al encuentro diciendo: salve, este era el saludo usual que se usaba en ese tiempo. Y ella dice que lo abrazaron y adoraron al Señor. Imagínense nosotros, ¿cómo sería que el Señor se nos presentara a nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Usted sería capaz de lanzarse a los pies y adorarle, o arrodillarse y levantar sus brazos y adorar al Señor? Después de que murió, estaba en una tumba, pero dice que resucitó, y encontrárselo, eso es un motivo de gozo. Yo creo que si el Señor se nos apareciera acá visiblemente, yo creo que todos caeríamos aquí de rodillas. Yo creo que nadie se quedaría mirando qué pasó. No, todos caeríamos de rodillas. Amén. Entonces vemos acá que tenemos que nosotros aprender a contemplar al Señor Jesús resucitado. Y lo contemplamos a través de ¿qué? De la misma palabra. Por eso tenemos que poner nuestros ojos espirituales atentos y mirar las evidencias que están escritas en la palabra de Dios, de que el Señor Jesús no está muerto, sino que resucitó, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Así que adoramos a un Dios vivo que está en los cielos. Amén. Entonces el Señor Jesús les dice: no temáis, y les ordena que vayan allá a Galilea, para que se encuentren allí con sus otros discípulos y den las nuevas de salvación, las nuevas de resurrección del Señor Jesús. Podemos nosotros ver acá en este recuadro, el Señor Jesucristo se apareció resucitado primero ¿a quién? A las dos Marías. Hacemos un recuento: a la María Magdalena y a María, la madre de Jacobo. Luego dice que se le apareció ¿a quién? A Pedro, y luego a los 12. Y para confirmar lo vemos en estas citas. ¿Qué dice en estas citas? Dice: pero en Marcos 16:7 dice: pero y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Por qué? Le dice que acá, dice que a Pedro. Recuerda que con Pedro habían tenido un poquito de, digamos, había habido la negación de Pedro, para ser más seguros. Pedro había negado 3 veces ¿a quién? Al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús que quiso hablar antes de reunirse con los demás, todos los demás, él quería hablar ¿con quién? Con Pedro. ¿Con el propósito de qué? De restaurar esa relación que había sido rota a través de haberlo negado 3 veces. Entonces por eso él quiso hablar, para hablar
tenía que encontrárselo y poder restaurar esa relación. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Así que el Señor Jesucristo aquí restauró a Pedro y después dice que apareció ¿a quién? A Cefas y después a los 12. En Juan capítulo 15, versículo 17, capítulo 21, versículo 17, el Señor le dice o le recuerda. Le dijo, eso fue cuando le dijo por lo que lo ha negado. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes que todo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, ¿qué? Mis ovejas. Esa era la tercera vez. Entonces ya quedó, ¿qué? Restaurado. Ahí, ¿quién? ¿Quién quedó restaurado? Pedro. Entonces nosotros acá podemos contemplar, ¿qué podemos contemplar en este punto? Que nos quede así como claro, como que, o evidencia de la resurrección del Señor Jesús y de que la tumba está vacía. Podemos contemplar lo siguiente. Podemos contemplar claramente que a través de la palabra que el Señor Jesús de la palabra que el Señor Jesús apareció resucitado primero a dos mujeres y luego a todos los discípulos. O sea, apareció a las dos mujeres y luego a todos los discípulos. ¿Es así o no es así? Según la palabra nos dice que se le apareció ¿a quién? A María Magdalena y a la otra María, la madre de Jacobo. Después se le apareció a los 12 discípulos. Es la evidencia que nosotros podemos contemplar del Señor Jesús resucitado. Amén. Bueno, veamos nuestro tercer punto acá. Contemplando la evidencia de la tumba vacía y resurrección del Señor Jesucristo. Aquí lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24-36. Lucas. Lucas 24-36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo, esto les mostró las manos y los pies. Allí el Señor Jesús, cuando sucedió esto, que Él se les presentó, pero Él tenía un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Él tenía un cuerpo glorificado. Él ya se les presentó ahí con un cuerpo glorificado. Pero sin embargo, Él les mostró sus pies, les mostró sus manos, les mostró su cuerpo, para que realmente ellos entendieran que se le estaba presentando. Pero Él ya tenía un cuerpo que glorificado. Podemos nosotros decir que el Señor Jesús, cuando Él les presentó a sus discípulos, que después de haber resucitado, pensaron que era ¿qué? Un espíritu, fue lo que ellos pensaron ahí. Ellos dijeron ahí, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían ¿qué? Espíritu, o veían visiones, digamos así. Entonces ellos estaban atemorizados, pero el Señor Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen estos pensamientos a vuestro corazón? ¿Por qué llegan estos pensamientos o esas ideas a su corazón? ¿Por qué están asustados? Si acaso no me ven, no me están contemplando acá. Es lo que les quería decir. Por eso dice, mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, les dice el Señor. Un espíritu dice que no tiene carne ni huesos, pero como veis, yo
que yo tengo. O sea, él ya estaba con un cuerpo que glorificado. Era un cuerpo glorificado. Tenían, lo podían palpar todo. Así sería que más adelante dice que lo tocaran y todo. Y él les mostró las manos para que ellos entendieran que sí era el cuerpo de él. O sea, él les mostró que sus cicatrices, les mostró sus cueros, la marca de los clavos, tanto en las manos como en los pies. Y aparte de eso, pues tuvieron que ver también que la lanza cuando fue traspasada en su costado. Entonces él les estaba mostrando, dando a conocer que por qué iban a tener temor si él mismo era. Él se les estaba presentando. El Señor Jesús dio prueba evidente de su reacción al presentarse físicamente a sus discípulos. O sea, ¿qué más evidencia podía hacer? Podían tener. Ellos tenían toda la evidencia, estaban viendo, aún estaban observando sus llagas, sus cicatrices, todo la estaban viendo. O sea, es una evidencia real. No podemos decir que no era real. Así que veamos acá lo que nos dice este recuadro. El Señor Jesús resucitado con un cuerpo de carne y hueso, no solo en espíritu. O sea, no pensemos que Él había resucitado solamente en espíritu. Él resucitó con un cuerpo que glorificado. En el libro de Juan, como vemos ahí en la pantalla, Juan capítulo 20, versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos son de los que dicen, yo veo pero no creo? ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es el cuento? Yo hasta que no vea, no creo es la cosa. Bueno, pero están atentos. Bueno, hasta que no vea, no creo. Y a veces uno les dice las cosas, pero dice, no, hasta que yo no vea, no cree. Pero el Señor Jesús le estaba diciendo, venga, toque mis manos, mire, meta su mano en el costado y sea un creyente y no un ¿qué? Y no un incrédulo. Y a veces nosotros somos incrédulos. A veces no creemos. Pero Dios nos está diciendo que para esto tenemos que aprender a ser ¿qué? Creyentes y no incrédulos. Amén. Así que vemos esta otra evidencia, una evidencia que bien real, contundente para todos los que vieron en esa época, lo que los vieron allí al Señor Jesús. Nosotros hoy lo contemplamos y lo creemos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y no solo lo contemplamos, sino que llega a nuestro corazón esa evidencia, esa seguridad de que todo eso lo hizo el Señor Jesús por amor de todos nosotros, para dar testimonio, para fundamentar la iglesia, para decir, sí, yo no estoy en la tumba, yo resucité y tengo ahora un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, ¿qué nos deja aquí como evidencia o qué contemplamos en este tercer punto? Podemos contemplarla claramente a través de la palabra que el Señor Jesús resucitó con un cuerpo de carne y hueso y con las evidencias de su crucifixión. ¿Lo creemos así? Creemos en que Él le quedaron las llagas y tiene las cicatrices y que Él resucitó con esas evidencias y por tanto no está en la tumba, sino que Él está resucitado. Amén. Es una evidencia que nosotros simplemente no la podemos nosotros observar, pero observar con nuestros ojos, pero sí lo podemos ver con nuestros ojos ¿qué? Espirituales, a través de la palabra. Por eso les decía que debemos de contemplar las evidencias que están escritas en la palabra y simplemente ¿qué? Creerlas y verlas con nuestros ojos espirituales, de que Dios es real, que Dios resucitó, que Él fue muerto allí en la cruz, lo sepultaron, pero que hoy está resucitado a la diestra de Dios Padre. Amén. Veamos nuestro cuarto punto.
contemplando la evidencia de la tumba vacía y la resurrección del Señor Jesús. Esto lo vemos aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Quién está diciendo acá? Pablo está diciendo, porque primeramente yo os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue cierto que el Señor Jesús dio su vida para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para llevar el precio de nuestro pecado de acuerdo a lo que nos hablaron hace 8 días. ¿Sí o no? Entonces el Señor Jesús resucitó y por eso Él está dando evidencia de que murió y murió por nuestros pecados según lo que dice la Escritura. Nosotros lo creemos porque estamos contemplando lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, y que fue sepultado. ¿Fue así o no? Amén. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él había dicho que al tercer día resucitaría. Y eso se cumplió. Al tercer día Él resucitó. Y que apareció a Cefas y después a los 12 discípulos. ¿Es verdad o no es verdad? Según lo que hemos contemplado a través de los puntos anteriores. Dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, o muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Amén. El último se le apareció a Juan. Amén. Entonces vemos aquí evidencias que nos pueden dar seguridad y la certeza de que el Señor Jesús resucitó y que no está en la tumba. Amén. Pablo en esta carta, en su primera carta a la iglesia de Corinto, nos afirma que más de 500 personas al mismo tiempo vieron al Señor Jesús después de haber muerto en la cruz. Allí había mucha gente, mucho pueblo en el momento de la crucifixión. Pero dice que más de 500 personas vieron la muerte del Señor Jesús y ellos pueden testificar. Y dice que aún muchos todavía están vivos. O sea que era muy fácil poder conseguir y buscar testigos para que corroboraran o confirmaran que el Señor Jesús sí había muerto y que había sido sepultado allí en la cruz. Que ha sido, sepultado en la tumba. Amén. Pero que ya no estaba allí porque había resucitado. Ya había resucitado de la tumba. Cuando se escribió esta carta a los Corintios, muchos de estos testigos seguían vivos. Por eso decía que era muy fácil ir y conseguir testigos. Cuando algo sucede, un accidente o cualquier cosa, a veces empiezan a investigar cuántas personas estaban alrededor y muchas personas de esas pueden testificar lo que vieron. Entonces, así pasó allí. Dice que de toda esa gente que estaba allí reunida, muchos podían testificar de que todo eso era cierto, de que el Señor Jesús había muerto en la cruz, lo han sepultado, pero que ha resucitado, que ahora estaba vivo. Algo importante para destacar en esto es que uno no puede poner a más de 500 personas de acuerdo, pero todas esas 500 están afirmando en que sí, que él murió en la cruz y lo sepultaron y ahora estaba resucitado. Porque después de uno ver esto, pues nadie va a decir o inventarse o decir no, es que eso es mentiras. Pero si lo vieron con sus propios ojos, lo contemplaron,
¿cómo no van a decir la verdad? Debemos olvidar que el Señor Jesús, no debemos olvidar que el Señor Jesús era una figura pública, o sea, por tanto era conocido por mucha gente. Mucha gente estuvo allí en el tiempo, en el momento de la crucifixión. Y por tanto, una persona que es pública no se olvida muy fácil. Es reconocida y la reconocen en cualquier momento o en cualquier lugar, la pueden conocer. Por eso nosotros podemos estar convencidos, seguros, de que las personas que vieron al Señor Jesús dan testimonio de la muerte y crucifixión del Señor Jesús. Pero también dan ahora testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amén. ¿Qué nosotros podemos sacar de todo esto? Nosotros podemos decir, a través de lo que vemos y a través de lo que contemplamos, a través de la palabra, podemos tener esa seguridad de que el Señor Jesús sí resucitó de la tumba. ¿Será que sí lo podemos tener seguro en nuestra mente, en nuestro corazón? Y por eso seguimos a Cristo, porque no seguimos a Cristo muerto, sino a un Cristo resucitado. Podemos nosotros hablar o contemplar en esta mañana, en este cuarto punto, de la siguiente manera. Podemos contemplarla claramente a través de la palabra, que más de 500 personas vieron a resucitado al mismo Señor que había muerto recientemente. O sea, más de 500 personas vieron que el Señor Jesús había muerto en la cruz. Lo bajaron de allá, lo llevaron a la tumba y lo sepultaron. Y ahora estaba, ¿qué? Resucitado. Esa es la alegría de todo el pueblo de Dios. Esa es la alegría, el gozo, el fundamento de nuestra esencia como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros creemos en un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que no está muerto, sino que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es la evidencia que nosotros podemos estar seguros. ¿Será que tenemos dudas todavía? Yo creo que esto nos queda claro. Por eso nos dice que tenemos que contemplar, tener esa evidencia seguridad en lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver nuestro último punto en esta mañana, contemplando la evidencia de la tumba vacía y la resurrección del Señor Jesús. Para esto vayamos al libro de Gálatas. Un poquito adelante, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es lo que nos vemos acá. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver en este pasaje? Acá dice en Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7, y después dice que apareció a Jacobo. Amén. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era? ¿El hermano de quién? Del Señor Jesús. ¿Y sería que era el único hermano? ¿No? ¿Cuál era el otro hermano? Judas, pero no ¿qué? El de Iscariote. Entonces acá nosotros vamos a ver que hasta ese momento, después de que se les apareció a Judas y a Jacobo, ellos se convencieron, se dieron cuenta de que era ¿quién? El Hijo de Dios. Aún María estuvo allí en la crucifixión, la mamá del Señor Jesús. Ella estuvo llorando allí, viendo la crucifixión. Pero ella lo seguía, pero ella no era todavía creyente. Y ya fue creyente allí, como lo vamos a ver ahora más adelante, allí en el libro de los Hechos. Cuando en
en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo a traer la llenura del Espíritu Santo a todos los que estaban allí, a los apóstoles y a todos los que estaban allí, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahorita lo vemos. Otra prueba contundente, esta es otra prueba contundente de que cómo podemos comprobar o contemplar la evidencia de la conversión de los dos hermanos del Señor Jesús, a Jacobo y a Judas, y a Jacobo. Y el mismo Santiago, que es el mismo Santiago, Jacobo es el mismo que Santiago. Ellos no creían en el Señor Jesús, como les acaba de decir, ellos no creían, era familia. Así como muchos de nosotros nos pasa a nosotros, tenemos familia. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, creemos en que el Señor Jesús resucitó, que Él murió y resucitó. Y tenemos familia, pero que aún todavía andan en su idolatría, en su tradición, y hacen y celebran y todo como en los tiempos pasados, que tal vez nosotros vivimos. Pero hoy tenemos la verdad. Hoy reconocemos que el Señor Jesús no está muerto, sino que está vivo. Amén. Tenemos la certeza, la seguridad de que Cristo Jesús está vivo y está a la diestra de Dios Padre. Pero estos hermanos dicen que no creían. Recuerda cuando el Señor Jesús estaba allí predicando en el templo y llega uno de los que estaba en la puerta y lo llama y le dice: vea, aquí está su mamá, sus hermanos, lo están buscando, lo llaman. Pero si él estaba dando la palabra allí, estaba enseñando, pero no, querían interrumpirlo y que saliera para que los atendiera a ellos. Por eso él llegó y les dijo: no, ellos no son mi familia, mis familias son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos no eran seguidores del Señor Jesús, eran seguidores como familia, como cualquiera de nosotros. Decimos: somos cristianos, somos hijos de Dios, vamos a la iglesia. Los otros son familiares, pero bueno, sí, bueno, ellos van y todo, pero no aceptan nada. Hasta el momento en que el Señor Jesús se les apareció, es cuando ellos empiezan a seguirle, porque le reconocen como el Hijo de Dios. Lo reconocieron que era el Hijo de Dios y que ya como vivo, resucitado, entonces ellos se convirtieron al Señor. Ellos dice que se convirtieron al Señor y siguieron al Señor Jesús y se hicieron sus siervos, se hicieron sus seguidores de ahí en adelante. Ellos con María estaban en el aposento alto para recibir al Señor Espíritu Santo. Recuerda que allí fue donde ellos fueron empoderados. Allí fueron empoderados, ¿quiénes? Los discípulos y todos los que estaban allí. Allí estaba María Magdalena, María la madre del Señor Jesús, y estaba ¿quién? Sus hermanos Judas y Jacobo o el mismo Santiago. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Ustedes ya contemplan, pues leen allá y contemplan ahí para que tengan más trasfondo de lo que se está hablando allí. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Pero si quiere podemos nosotros leer un poquito más ahí. Leamos ahí desde el versículo 14, de 13. Dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en la oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos, en medio de los hermanos y los reunidos, y eran como 120,000 en número. 120 de número, se me aumentó en los 20,000. Es que la iglesia como ha crecido tanto, ¿cierto? Ya la iglesia universal, vea,
de 120 ahora, ¿cuántos son a nivel mundial? Muchísimos, muchísimos, amén. Entonces, vemos acá la evidencia de cómo el Señor se les apareció a ellos, y allí, aquí, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos allí que reconocieron, se convirtieron en sus verdaderos discípulos del Señor Jesús. Este cambio de actitud de Jacobo y de Judas solo puede ocurrir porque ellos vieron que con sus propios ojos a Jesús resucitado. Porque ellos sí vieron y contemplaron el cuerpo real del Señor Jesús ahí resucitado. Se les presentó directamente. Eso fue una evidencia dando a entender y viendo que era evidente que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero ellos no han creído. Pero en ese momento ellos se convencieron y creyeron. Podemos nosotros ver acá que Jacobo, Santiago y Judas, hermanos de María, hijos de María, vinieron al Señor Jesús y vieron al Señor Jesús resucitado, y no dudaron en que el Señor Jesús como Dios era el Señor Jesús como Dios, y se convirtieron en sus siervos. O sea, ¿qué más evidencia necesitaban ellos para ver que el Señor Jesús era el Dios prometido, el Mesías prometido? Pero vea todo lo que sucedió para que ellos pudieran creer. Realmente Dios conoce el corazón de las personas, y a veces Dios da espera y tiene uno que pasar por un proceso para llegar a decir sí, acepto, reconozco que es el Señor Jesús. Así que sigamos orando por todos aquellos que nos rodean, que se les ha hablado la palabra, pero que aún todavía tienen oscuridad en su mente, en su corazón, y que no pueden ver o contemplar lo que la palabra de Dios nos está explicando hoy, para entender que el Señor Jesús sí resucitó. Amén. Dice que Santiago en Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión os saluda. Esta es la carta de Santiago. Es una carta universal. Así sería que la conversión de él, que son de las últimas cartas, los últimos escritos que están en la Biblia, y habla acerca de esa carta, y es una carta para toda la iglesia. O sea que él tuvo la oportunidad en sus últimos tiempos, en sus últimos momentos, de poder escribir esa carta de Santiago para toda la iglesia, una carta universal. Lo mismo lo vemos ahí en Judas. Judas, el otro hermano, dice que Judas también escribió la carta de Judas, se supone. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Entonces, ellos están ratificando que ellos tuvieron la oportunidad de quedar plasmados en la palabra de Dios, por lo que vieron, lo que conocieron, por haber seguido al Señor Jesús. Amén. Entonces es la experiencia, es lo que ellos muestran acá, de cómo contemplaron y recibieron, aceptaron para seguir al Señor Jesús. Entonces podemos ver acá, contemplando la evidencia de la tumba vacía y la resurrección del Señor Jesús, podemos contemplar claramente a través de la palabra que por haber contemplado al Señor Jesús resucitado, sus medios hermanos, Jacobo y Judas, se convirtieron al Señor. Ellos eran ¿qué? Hermanos medios. Los únicos hijos de María y José fueron ¿quién? Jacobo y Juan, como pareja. De resto, recuerden que el Señor Jesús fue ¿qué? Fue obra del Señor Espíritu Santo. Amén. Porque ahí no podía haber intervención de varón, si no hubiera habido, él no pudiera haber restaurado a la iglesia. Entonces es lo que nos enseña
este pasaje, que aprendamos a contemplar claramente, que cuando vemos, ellos lo vieron, tuvieron la oportunidad de verlo directamente, pero nosotros lo vemos con los ojos espirituales a través de la palabra. Por tanto, nosotros lo creemos. Amén. Así que vamos a concluir en esta mañana de la siguiente manera, que a través de la palabra hemos contemplado las evidencias irrefutables que el Señor Jesucristo resucitó. Y la primera que nosotros podemos ver ahí es porque el apóstol Juan nos certifica que el Señor Jesús murió en la cruz. Recuerda que Él estaba allí presente. Amén. Vemos la segunda evidencia o segunda conclusión, porque todos sus discípulos y las mujeres lo vieron resucitado. Todos los discípulos lo vieron resucitado junto con María Magdalena y la otra María. La tercera evidencia que podemos nosotros ver, porque les apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos. Son evidencias que nosotros podemos afirmar y que nos pueden corroborar, que nos pueden, son evidencias que nos ratifican de que el Señor Jesús sí resucitó en cuerpo y carne y hueso. La cuarta evidencia, porque más de 500 personas vieron al Señor Jesús que había visto, que lo habían visto en la cruz vivo. Allí Él fue crucificado y lo vieron vivo, pero que allí murió también. La quinta y última conclusión. A través de la palabra hemos contemplado las evidencias irrefutables que el Señor Jesús resucitó, porque sus hermanos Jacobo y Juan, después de verlo resucitado, Judas, quedó mal ahí, es Judas. Porque sus hermanos Jacobo y Judas, después de haberlo visto resucitado, se convirtieron al Señor Jesús. Son las evidencias que nosotros vemos hoy a través de la palabra, que nos ratifican que el Señor Jesús murió en la cruz, lo sepultaron, pero que hoy celebramos la resurrección del Señor Jesús, que celebramos a un Dios vivo que está en los cielos y que es el fundamento de la iglesia, del pueblo de Dios. Amén.